Buenas tardes a todos. Tengo el honor el día de hoy presentarles a nuestro conferencista con la conferencia El enfoque veterinario acerca del COVID-19. Es el doctor Jorge Francisco Monroy López, es médico veterinario y maestro en ciencias veterinarias, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Cuenta con un diploma de especialidad en One Health, obtenido en la Universidad de Copenhague de Dinamarca. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en donde trabaja desde hace 38 años. Actualmente coordina el Comité de Vigilancia Epidemiológica del CONASA y es vicepresidente de ese órgano asesor del gobierno federal. Además, coordina el Diplomado Virtual de Epidemiología Básica que ofrece la FEDMBZ. Entonces, bueno, no me demoro, creo que es más importante lo que quieren ustedes escuchar de nuestro distinguido invitado. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, un gusto y un honor estar con ustedes, con nuestros casi vecinos ingenieros, bueno, del otro lado de Ciudad Universitaria, pero... No, nosotros casi estamos enfrente porque estamos en posgrado. en posgrado, claro, sí es cruzando la calle. Perfecto. No, pues entonces más cercanos todavía, posgrado de ingeniería. Sí, atrás de Limas, ¿no? Exacto. Exacto, muy bien. Pues entonces estamos cerquita. Sí. En la distancia, pero cerca como vecinos. Sí, un gusto y un placer estar con ustedes aquí en este evento. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, voy a compartir una pantalla para platicarles un poquito. El anfitrión inhabilitó la función. Bueno, ahorita supongo que ya voy a poder. Todavía no puedo compartir pantalla. Dice que el anfitrión tiene que habilitar la función de compartir pantallas. Alex, si no, ahorita yo voy. Help. Bueno, si no, les voy platicando. Listo, doctor. ¿Ya? Ok. Ahí está. Ahí está la pantalla compartida y ya nada más lo pongo en modo presentación. Bien. Bueno, me pidieron que platicara acerca del enfoque veterinario sobre COVID-19. Sabemos todos, ya nos hemos vuelto casi expertos en esta enfermedad y nosotros tenemos un punto de vista, pues no es diferente, sino que de alguna manera sabíamos o podíamos predecir que algo de esto iba a ocurrir, que algo más puede ocurrir también más adelante, porque los coronavirus no son nuevos para nosotros y tampoco lo son las enfermedades zoonóticas. El coronavirus es considerado un virus zoonótico, es decir, un virus que es transmisible entre los animales y el hombre. El concepto de zoonosis tiene muchísimo tiempo, desde los griegos ya hablaban de las zoonosis, viene de zoo, que significa animal, y gnosis, que es enfermedad. Entonces, pues son enfermedades de animales. Si un perro tiene rabia y a mí me da rabia, pues yo digo que tengo una enfermedad de animales, es decir, tengo una zoonosis. El concepto original, ya con una definición en el siglo XIX por parte de Rudolf Virchow, lo explicaba justamente como el grupo de enfermedades infecciosas que el hombre contraía de los animales domésticos, de los animales con los que convivíamos o con los que convivían en aquel entonces. Sin embargo, con el tiempo se ha ido modificando este concepto. Ya no solamente son enfermedades que se adquieren de los animales infecciosos, perdón, de los animales domésticos, sino enfermedades infecciosas humanas que se adquieren o que son transmitidas por cualquier animal vertebrado, ya sea doméstico o sea silvestre. Es decir, ya estamos ampliando nuestra visión, nuestro campo de preocupación. Y ya para el año de 1959, la Organización Panamericana de la Salud propone el concepto de enfermedades e infecciones que de una manera natural se transmiten entre los animales vertebrados y el hombre. Es decir, primero eran los animales domésticos, después todos los animales, los que nos podían transmitir las enfermedades,
Pero ya desde hace más de 60 años reconocemos que nosotros también podemos transmitirles enfermedades a los animales. Es decir, ellos nos pueden transmitir sus enfermedades, pero nosotros también se las podemos transmitir a ellos. Dentro de todas las zoonosis que existen, dentro de todas las enfermedades transmisibles entre el hombre y los animales, hay unas que son de particular preocupación y son a las que hemos agrupado o llamamos enfermedades emergentes y reemergentes. De acuerdo a una definición de la Organización Mundial de la Salud, escrita en 1992, se les define a las zoonosis emergentes y reemergentes como las enfermedades zoonóticas causadas por agentes total o parcialmente nuevos o por microorganismos ya conocidos pero apareciendo en lugares o especies animales donde la enfermedad no era conocida. Y este cuadro nos ilustra un poquito cuál es el tamaño del problema o cuál era el tamaño del problema hasta hace algún tiempo. ¿Sí? Esto es del año 2000, es una publicación del año 2000, donde vemos aquí todos los patógenos humanos reconocidos para esa época, incluyendo enfermedades causadas por virus, por bacterias, por hongos, helmintos y protozoarios. De estas, cuántas eran zoonóticas y cuántas enfermedades se estaban generando o reconociendo como nuevas, ¿sí? Patógenos emergentes. Y entonces tenemos 1,709 enfermedades causadas por humanos, de las cuales 832 eran zoonosis, es decir, de origen animal, y 156 eran emergentes. Es decir, el 49% de los patógenos humanos en aquella época eran de origen zoonótico y el 9% eran emergentes, enfermedades emergentes, lo cual hacía que el 73% de los patógenos emergentes fueran zoonóticos, es decir, la probabilidad de que una enfermedad emergente sea de origen zoonótica es tres veces mayor que la probabilidad de cualquier otra enfermedad que no sea zoonótica. Y eso tiene lógica, porque ¿de dónde vamos a adquirir nuevas enfermedades? Pues de las poblaciones animales. Ni siquiera conocemos todas las especies animales. No sabemos cuántas son, no sabemos quiénes son. Antier encontraron a 1 kilómetro por debajo de la Antártida formas de vida que no eran conocidas todavía hace una semana, lo cual nos da una idea de que el simple panorama del universo de animales que existen o de seres vivos que existen en este planeta nos es desconocido. Y si nos es desconocido el universo de seres vivos o de animales en principio, pues las enfermedades que ellos padecen lo es más aún para nosotros. Es decir, no sabemos todavía todas las enfermedades que padecen. Se habla de algunos miles o millones de agentes causales, de los cuales vemos cuáles son los números que nosotros conocemos. Es decir, conocemos una parte muy pequeña. ¿Por qué? Porque no todos los microorganismos, no todos los virus, no todas las bacterias, no todos los hongos, helmintos y protozoarios son necesariamente dañinos para nosotros. Por eso no nos hemos ocupado de ellos. Hablando ya de zoonosis emergentes, de las que han aparecido en los últimos años, desde las finales del siglo XX, pues hay algunos, por ejemplo, de origen bacteriano, aquí está este pequeño listado de zoonosis identificadas desde el año 76, y vemos algunos que pueden ser más o menos conocidos o no para algunos de ustedes, porque asumo que no están del todo empapados en este tema, pero algunos son muy importantes. Por ejemplo, E. coli O157H7, que fue identificado por primera vez en el año 1982 y que ha producido brotes de origen alimenticio de enfermedades transmitidas por alimentos en el mundo y que pues proviene del tracto digestivo de los animales domésticos, de las vacas, por ejemplo, principalmente, y de algunas otras especies, y que tiene un problema que genera una toxina que causa un síndrome en menores de edad, en niños de 5 años o menos, un síndrome urológico muy grave que puede causar la muerte. Está la que está subrayada, que es Borrelia burgdorferi, que produce una enfermedad que es conocida como enfermedad de Lyme, que fue identificada en el condado de Connecticut, en Estados Unidos, porque en esa zona se empezaron a crear desarrollos habitacionales en bosques y los animales, digamos los perros de estas personas, de estas familias,
convivían, interactuaban con los animales silvestres de la zona, particularmente algunos rumiantes silvestres como venados, y aparentemente allí hubo un contacto, una garrapata, aquí vemos una garrapata de este lado, una garrapata que padecían o que tenían como parásito los venados de esa zona, picó primero a perros y de ahí a seres humanos y logró transmitir esta enfermedad, que es una enfermedad que puede producir un problema autoinmune muy severo en los seres humanos. Bueno, con respecto a enfermedades virales, hay muchos virus que también se han identificado, este dato es desde 1990 a la fecha, y tenemos algunas como el virus guaranito, que es una fiebre hemorrágica venezolana, así le llaman, el virus sin nombre, como se le conoció durante mucho tiempo y que ahora se le conoce como síndrome pulmonar causado por hantavirus, y algunos otros. Dentro de de hantavirus, bueno, se han reconocido algunos factores importantes, otra vez, gente viviendo en zonas donde hay eh, bosques húmedos, eh, estos son alimento, son consumidos por ratones, estos ratones defecan y las personas al barrer elevan el polvo y con este polvo van los virus y se infectan, es la forma en la que se dan estos ciclos. Entonces vemos cómo la convivencia humana en sitios en donde hay eh, ecosistemas que están funcionando de alguna manera, que tienen su equilibrio basado inclusive en algunos de los agentes causales. Hay gente que dice, es que ¿para qué existen los virus? Los virus tienen una labor evolutiva muy importante. Ayudan a seleccionar, ayudan a la selección natural, y esto es algo que conocemos desde los tiempos de Charles Darwin, que pues la selección de los más aptos es la que va haciendo que las especies evolucionen en una determinada dirección. Hay clasificaciones de la zoonosis también por los agentes causales. Así tenemos enfermedades causadas por priones. La primera que vemos aquí dice EEB, es encefalopatía espongiforme bovina, que es causada por, bueno, mejor dicho, fue conocida o es conocida todavía como la enfermedad de las vacas locas, y que fue un problema serio en la última etapa del siglo XX, originado curiosamente por el ser humano. En aquella época se le daba de comer a las vacas. Las vacas necesitan mucho alimento concentrado, sobre todo en materia de calcio, y entonces se le daba harina de carne y hueso a las vacas. Esta harina de carne y hueso se obtenía pues, de osamentas de animales utilizados para el consumo. En la carnicería y demás, pues lo que queda es el hueso. Todo ese hueso y el poquito de carne que lleva se procesa en plantas que se conocen como plantas de rendimiento, que son plantas donde se transforman a altas temperaturas en harina. Es el proceso y no había generado ningún problema, pero hubo una crisis petrolera muy importante en el mundo a finales de los años 70. El precio del barril de petróleo subió demasiado por la creación de la organización, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Se pusieron de acuerdo, entonces decidieron trabajar juntos para vender el petróleo a un precio razonable. Los países consumidores de petróleo, los grandes países industrializados del mundo, pues para sobrellevar esta crisis energética que ocurrió en esa época, trataron de bajar sus consumos energéticos, y una de las estrategias que se utilizó fue modificar la aplicación de altas temperaturas a carne y hueso para transformarlos en harina. Antes se aplicaban temperaturas superiores a los 130 grados centígrados y se bajaron a 85, 86 grados centígrados mediante la utilización de solventes, obteniendo un producto similar. Esto es muy interesante, y ahorita que lo digo, estoy encontrando la relación con la ingeniería y con el diseño de procesos, porque la repercusión que tuvo fue que no solamente se sometían a estas temperaturas las harinas de carne y hueso procedentes del sacrificio de las vacas, sino también procedente del sacrificio de otros rumiantes como los borregos y las cabras. Los borregos padecen una enfermedad que se conoce desde hace más de 200 años y que se llama scrapie, que es causada por un problema genético que produce una proteína aberrante en el sistema nervioso que hace que
se interrumpa la neurotransmisión, la transmisión nerviosa. Y esto produce un problema en el cual estos animales pueden morir. Es genético, pero resulta que este prión, el prión que causa esta enfermedad de Scrapie, aparentemente por resultado del proceso al que modificado de elaboración de harina de carne y hueso, se pudo transformar y adaptarse a las vacas. Las vacas entonces adquirieron este prión modificado, pero ya adaptado, que generó esta enfermedad llamada enfermedad de las vacas locas. El problema no llega ahí, no se queda ahí, más o menos 200,000 bovinos, no solamente al Reino Unido, sino en muchos otros países que también le compraban ganado al Reino Unido, como pues muchos países europeos, inclusive Canadá y Estados Unidos, también llegaron a tener casos de vacas locas. Y se encontró que había cierta correlación con el consumo de la carne de estos animales y la presentación de una enfermedad similar en humanos, que se parece a una que ya existía, que era la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero con una nueva variante. Es decir, el prión de la encefalopatía espongiforme bovina, de las vacas locas, que se adaptó del Scrapie de los borregos, se pudo transformar y adaptarse en los humanos y producir una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Como resultado de estos cambios en los procesos, y es otro problema zoonótico. Estos priones son partículas más pequeñas que los virus todavía, son proteínas que se encuentran normalmente dentro de los organismos, dentro de los seres vivos, pero que se pueden transformar en proteínas aberrantes y pueden causar estos trastornos se llama espongiforme porque el tejido nervioso, el cerebro se ve como esponja, no porque absorba mucho, sino porque hay huecos que impiden la neurotransmisión y por eso hay vacas locas que terminan por morir y en humanos ocurre también en forma natural. Hay otra enfermedad muy parecida, si tienen ustedes curiosidad, busquen Kuru, con K, K-U-R-U, que se encontró por allá en Papúa Nueva Guinea, entre algunas tribus que practicaban el canibalismo como forma ritual, y que se transmitía esta enfermedad cerebral por comer el cerebro de la persona que había muerto como parte de un ritual para mantener su espíritu en el interior de otra persona. En fin, otras enfermedades, quizás la zoonosis más famosa del mundo, que es la rabia, es causada por un virus. Y México ha sido el primer país declarado apenas hace poco más de un año libre de rabia humana transmitida por perro. Llegamos a tener todavía casos de rabia humana transmitidos por otras especies, sobre todo silvestres, zorros, zorrillos, en fin, animales carnívoros de vida libre, pero la transmitida por perros se ha logrado controlar justamente porque ha sido una campaña que tiene más de 40 años llevándose a cabo, donde a pesar de ser una campaña de la Secretaría de Salud, es decir, con un enfoque hacia la salud pública, se aplica en los animales, en el animal que es el transmisor hacia el ser humano, que principalmente es el perro. Entonces hay campañas de vacunación tratando de cubrir al 100% de los perros para que ya la transmisión del virus se detenga, ya se logró aparentemente, y no solamente esto, sino promover la tenencia responsable de los animales, hacer campañas de esterilización para disminuir el nacimiento de crías que no van a tener un propietario responsable y que puedan acabar como animales callejeros y que son el tipo de poblaciones en donde el virus se perpetuaba. Esto se ha ido controlando y México logró ya este éxito. Será el primer país reconocido en el mundo como libre de rabia humana transmitida por perro. Pongo en amarillo aquí esta pregunta, que es la pregunta eterna que nos hacen: ¿las ratas transmiten la rabia? No, no transmiten la rabia, no es un tema de preocupación, afortunadamente, cuando uno lo muerde la rata, pero sí hay que acudir al médico para recibir otro tipo de tratamiento, sobre todo la vacuna antitetánica. Y bueno, aquí menciono algunas otras enfermedades que son también asociadas o clasificadas como zoonosis y que son causadas por diferentes agentes como bacterias, rickettsias, hongos y parásitos. Podemos clasificar a la zoonosis también con base en el hospedador o el huésped transmisor predominante. Hay enfermedades que son transmitidas por los perros y toda su familia, los gatos, los caballos, las vacas, los borregos y las cabras, los cerdos, aves, peces y animales silvestres. Es decir, prácticamente cualquier especie animal tiene un potencial de transmitirnos enfermedades. De las más conocidas, por ejemplo, en gatos, es la toxoplasmosis. Siempre pensamos que toxoplasma puede ser grave y puede llegar a producir aborto en mujeres durante el primer tercio de gestación, lo cual es cierto.
Si la infección es durante el segundo y tercer tercio, puede llegar a haber malformaciones en el producto, lo cual es muy triste y también es cierto, pero la verdad es que la posibilidad de que esto ocurra es muy baja porque el gato elimina a los oquistes infectantes durante una muy breve etapa de su vida. Y si nosotros tenemos precauciones en los cuidados de estos animales, pues realmente no se van a infectar. ¿Cómo? Llevándolos al veterinario para que los desparasiten, dándoles de comer alimento para gatos, no carne cruda, no dejando que estos salgan a cazar, porque es donde se pueden infectar cuando comen ratas, como comen aves, etcétera, ¿sí? Entonces, un animal doméstico, un gato doméstico, tiene un riesgo prácticamente cero de transmitir esta, este problema de toxoplasma al humano. Debemos tener más precauciones con la carne porque también a pesar de que el gato es el hospedador definitivo, porque es de donde se produce la reproducción sexual de este parásito, de Toxoplasma gondii, es un parásito unicelular, se puede dar de forma asexuada, esta reproducción se puede dar de forma asexuada en el tracto digestivo de muchas especies animales domésticas, y entonces aquí lo importante es tener pues el cuidado de consumir carne que proceda de establecimientos donde se mantengan buenas prácticas de producción y que hayan sido procesadas en plantas donde se cuide las buenas prácticas higiénicas, plantas tipo Inspección Federal o TIF. Entonces, si vamos a la carnicería y ellos comercializan productos tipo Inspección Federal, pues tenemos una garantía de que el producto es de calidad. Y las zoonosis transmitidas a través de los alimentos, de las cuales, bueno, quizás de las más conocidas es la teniasis cisticercosis. El cerdo siempre es culpable, vemos cerdo y nos da cisticercosis por comer su carne. Pues no, realmente el problema de la cisticercosis no es causado por la carne de cerdo, sino como lo vemos aquí en este esquema, el ser humano es el que tiene al adulto de este parásito que se llama Taenia solium o solitaria, como se le conoce comúnmente, y el adulto elimina los proglótidos o huevos ya infectantes al ambiente, el cerdo los come y él desarrolla el cisticerco, ¿sí? Si nosotros comemos la carne con cisticerco, desarrollamos la tenia, que es este gusano segmentado que está aquí, ¿sí? Para que a nosotros nos dé cisticercosis, nosotros tenemos que comer esto, los proglótidos, los huevos. Y esto implica que el cerdo no es el intermediario para la cisticercosis en nosotros, sino las manos sucias con heces. Entonces, de una persona enferma. O ya sea las manos o las aguas negras, cuando regamos con aguas negras verduras, frutas como las fresas, que también se riegan y no se lavan o se lavan, pero no llegan a despegar estas partículas. Si no las lavamos y desinfectamos adecuadamente, pues nosotros podemos contaminarnos de esto sin que intervenga el cerdo. ¿Okay? Si yo como carne de un cerdo que tiene cisticercosis, de lo que me voy a infectar es de teniasis, voy a desarrollar este parásito, ¿sí? Pero para que a mí me dé cisticercosis cerebral, que son unos pequeños quistes que se desarrollan dentro del cerebro y que producen demencia y pueden llegar a asociarse a otras enfermedades de demencia senil, que es como se le llama, o con lo que se identifica, bueno, el problema más bien es una cuestión de higiene en los alimentos, no propiamente directamente por el cerdo. Pero bueno, parte de los problemas que tenemos con la transmisión de las enfermedades se asocian a que, sobre todo con la difusión de las pandemias, se asocian a la reducción en los tiempos de traslado o de movilización que hemos tenido en los últimos años. Si vemos esta gráfica que comienza en 1850 y termina ya en los 2000, pues el tiempo en rojo que se tardaba una persona en darle la vuelta al mundo ha disminuido drásticamente, ¿sí? Para mediados del siglo XIX estábamos hablando de prácticamente un año para darle la vuelta al mundo, ¿sí? Por eso Julio Verne escribió La Vuelta al Mundo en 80 días, que ahorita decimos 80 días en darle la vuelta al mundo, pues se fueron en bicicleta, ¿ok? ¿No? Pero para aquella época era un tiempo realmente récord. ¿Por qué? Porque los medios de transporte eran más o menos como el que vemos aquí de este lado, ¿no? Cascarones de nuez, eh, o casi, que pues se tenían que aventurar en los océanos y luego carretas y medios de transporte de ese tipo. Sin embargo, los medios de transporte han evolucionado en los últimos 150 años en forma muy impresionante y vemos que desde mediados de los 50 ya, gracias a la aviación, este tiempo de dar la vuelta al mundo se ha reducido a días, o puede ser a veces en un mismo día, ¿sí?
Estos tiempos de traslado van acompañados con un incremento logarítmico en la, o exponencial, por lo menos de la multiplicación en los seres humanos, y tenemos que a mediados de los años 50 no llegábamos a los 1.000 millones, de los años 50 del siglo XIX, no llegábamos ni a los 1.000 millones de habitantes, pero ya después de la Primera Guerra Mundial empezamos, y sobre todo de la Segunda, un boom, por eso somos mi generación, los baby boomers, por la forma en la que nos empezamos a multiplicar y poblar el mundo, llegando actualmente, la gráfica acaba aquí en 6.000, pero ahorita estamos en mucho más de 7.000 millones de habitantes. Y al final de este siglo vamos a estar por ahí, van a estar por ahí de los 9.000 millones de habitantes. ¿Sí? Algunos vamos a dejar un espacio para que se queden ustedes. Bueno, esto aunado con otros problemas de comercialización, por ejemplo, que se ha encontrado una asociación muy interesante y clara entre la comercialización de mascotas exóticas, ¿no? Iguanas. Bueno, los americanos tienen esto muy estudiado. Desde mediados de los años 80, principios de los 80, se empezaron a comercializar iguanas en línea azul, y a la par de la comercialización de iguanas se ha incrementado la presentación de enfermedades, de una enfermedad o una bacteria asociada particularmente a la iguana, que es la Salmonella marina. Y entonces vemos esta asociación, ¿sí? Nos movemos muy rápidamente, nos podemos movilizar por todo el mundo y comercializamos animales y productos por todas partes del mundo. Esto hace que el potencial de difusión de las enfermedades zoonóticas o de las enfermedades emergentes en general se vaya muy rápido, ¿sí? ¿Por qué ahora tenemos zoonosis emergentes? ¿Por qué la estamos encontrando? Bueno, porque tenemos mejores instrumentos para el diagnóstico de organismos que eran difíciles de identificar, como hantavirus y bartonella. Hacemos cada vez mejores estudios epidemiológicos, investigamos brotes y mejoramos los sistemas de vigilancia epidemiológica. Hacemos estudios en animales silvestres donde encontramos nuevos patógenos y también encontramos estudios de interacción de estos patógenos a través de los reservorios silvestres y animales domésticos y humanos. Y hay mayor interés en enfermedades transmitidas por vectores, particularmente aquellas que se transmiten por garrapatas, como liquiosis y la enfermedad de Lyme que mencionábamos hace rato. El comercio de alimentos que podemos encontrar en algunas partes del mundo, en algunas tiendas, mejor dicho, productos de diversas partes del planeta. Y bueno, vemos que muchas zoonosis emergentes se están asociando al consumo de alimentos y muertes en países como Estados Unidos, que ellos tienen estadísticas de todo, 76 millones de enfermos, 325,000 hospitalizaciones y 5,000 muertos asociados a consumo de alimentos cada año. Y hay otros factores que también contribuyen a la epidemiología de las enfermedades transmitidas por alimentos, como modificaciones en la dieta, no solamente qué comemos, sino cómo. Antes preparábamos nuestros alimentos en casa, muchas veces se tenía una pequeña huerta, se tenía la vaca, el cerdo, las gallinas, ahí teníamos el huevo y demás. Ahora ya no, esto es muy, muy raro en nuestro estilo de vida urbano. A principios del siglo XX, el 80% de la población era rural, a principios del siglo XXI el 80% de la población es urbana. Entonces hemos modificado por completo nuestra forma de vida y nuestra dieta. Dependemos cada vez más de servicios comerciales de alimento. Tenemos que comer en las fondas, en los restaurantes, llamarle a alguien que nos brinde algún servicio alimenticio, o compramos en un Oxxo, en un Seven, en algún otro lugar nuestros alimentos. Por lo tanto, si estos alimentos vienen contaminados, pues es más probable que nos enfermemos, porque a veces no se tiene el mismo cuidado que tenemos en casa, ¿sí? Y sobre todo el impacto es más alto porque hay más personas involucradas en el consumo de un solo tipo de alimento. Estamos produciendo los alimentos con nuevos métodos. Se habla de organismos genéticamente modificados que, si bien todavía no tienen demostrado un impacto en términos de transmisión de enfermedades, sí tienen un impacto en cuanto a la biodiversidad, y esto hace que se vayan consumiendo cada vez más volúmenes de una sola especie y tipo de producto, y estamos también arrasando con nuestros cultivos y terminando con las zonas de reservas naturales, y nos estamos exponiendo cada vez más a estas zonas, y esto hace que se facilite el surgimiento de nuevos patógenos, o que resurjan algunos que estaban oficialmente ya prácticamente erradicados. Además de que nuestro éxito
en términos de números de habitantes, también está asociado a que somos una especie que ha tenido éxito en cuanto a su longevidad. El promedio o la expectativa de vida en las poblaciones humanas se ha incrementado muchísimo, ¿sí? Y al incrementarse, pues también los grupos de riesgo se aumentan. Ahora tenemos países como los europeos en donde la población de alto riesgo de adultos mayores a veces es mucho mayor que la población de jóvenes. Por lo tanto, hay más población en alto riesgo y lo vemos con lo que ha pasado en la pandemia desde el año pasado. Bueno, ¿qué ha cambiado ahora en este siglo? Antes las zoonosis, decíamos, eran enfermedades que se asociaban a la convivencia con animales domésticos, eran enfermedades de los granjeros o de los veterinarios o de la gente que trabajaba con animales. Después hemos incluido a todos los animales vertebrados porque estamos teniendo contacto también, personas comunes y corrientes, con otras especies animales. Y se ha generado ya en los últimos tiempos el concepto de una sola salud, es decir, las enfermedades zoonóticas se dan en estas interacciones que vemos en este esquema del lado derecho, ¿sí? Hay sanidad ambiental, inocuidad de alimentos, salud pública, salud animal que interactúan y en todas estas interfaces e interacciones se da la oportunidad para que las enfermedades se puedan presentar. Habíamos visto que el 49% de las enfermedades humanas eran de origen zoonótico a principios de siglo. Sin embargo, vemos en este esquema que ya ahora se está considerando hasta el 61% de enfermedades zoonóticas, ¿sí? Y tenemos también que afectan principalmente a poblaciones menos favorecidas y más vulnerables. Aquí vemos este esquema del año 98, bueno, entre 98 y 2003, con brotes, donde vemos muchas enfermedades de origen zoonótico, Salmonella, E. coli 157, la BSE que habíamos dicho, la enfermedad de las vacas locas y la nueva variante de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad del virus del Nilo Occidental, y nos llama la atención, y por eso pongo en estos circulitos, una enfermedad que fue nueva en ese momento, el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, ¿sí? Que fue la primera vez que empezamos a conocer del coronavirus. Ya hablábamos de coronavirus antes, desde los años 60, 70 y 80. Se sabía que había coronavirus que causaban enfermedades respiratorias leves, gripes comunes y corrientes, esas que nos daban durante 3 días, que nos daba cuerpo cortado, dolor de cabeza, y nos tomábamos un analgésico, reposo, un caldito y a dormir, y nos curábamos, ¿sí? Pero con el tiempo han seguido surgiendo, este mapa ya es más reciente, es de septiembre de 2017, y vemos que aparte del SARS y aparte de coli 857H7 y otros E. coli, otros virus de influenza, el virus del West otros agentes ya mencionados, pero surge esto, el MERS, que es otro coronavirus, el síndrome respiratorio del Medio Oeste, del Medio Este, o del Medio Oriente, como se le conoce, ¿sí? Que surge justamente en esta zona y que ahorita vamos a hablar un poquito más hoy, un poquito más de él más adelante, ¿sí? Bueno, ¿qué hay con los murciélagos y los coronavirus? ¿Por qué nos preocupan? Bueno, resulta que los murciélagos son portadores de una gran cantidad de coronavirus, son fábricas de coronavirus y no se enferman de estos coronavirus. Entonces los coronavirus están viviendo felices, digamos, en ellos. Felices es un término y viviendo también, dado que mucha gente ni siquiera considera que los virus vivan, pero tienen la capacidad de multiplicarse, lo cual es un concepto extraño. No están vivos, pero se pueden multiplicar, ¿sí? Bueno, los virus informáticos tampoco están vivos y también se pueden multiplicar. En fin, un coronavirus tiene una estructura básica como la que estamos viendo aquí, un material genético dado por ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, ARN. Tiene una proteína espícula que es conocida como spike. Esa es muy importante porque es la responsable de la inmunidad y también es con la que penetra las células de nuestro organismo, y una glicoproteína de membrana. Entonces, tenemos esta es la estructura básica de un coronavirus, es un nudito de proteína cubierto por una membrana y con unas espículas que parecen corona en los esquemas y que por eso de ahí viene su nombrecito. Los murciélagos tienen la capacidad de transmitirlo a diversos
hospedadores intermediarios como las civetas, los pangolines y los camellos hidromedarios. Y se piensa que también pueden llegar a transmitir directamente al ser humano. Sin embargo, para que se adapte en el humano, generalmente tiene que pasar por algunas otras especies, incluidas probablemente las serpientes, que bueno, también pueden transmitir algunos coronavirus directamente al ser humano. Aquí está la información del brote del SARS que ocurrió, decíamos, a principios de este siglo. Vemos casos acumulados y número de fallecimiento por SARS, ¿sí? Vemos que no fue un brote relativamente corto. Estos son los enfermos, estos son los que fallecieron. Aquí podemos calcular la letalidad dividiendo el número de fallecidos entre el total de los que enfermaron. Y vemos aquí los datos, mejor dicho, en un mapa, donde vemos cuáles fueron los países afectados, principalmente China, Taiwán, Hong Kong, China propiamente dicho, la Federación Rusa con solamente un caso, Alemania un caso, Francia un caso, Canadá 67 y Estados Unidos 35. Fue curioso, se temía mucho lo que podía pasar con este SARS, pero afortunadamente teniendo una letalidad mucho más alta que el actual SARS-CoV-2, fue autolimitante, no se alcanzó a diseminar y su capacidad para transmitirse era mucho menor que la que tiene nuestro conocido actual SARS-CoV-2. Pero es el primer SARS, por eso el nuestro es CoV-2. Bueno, está otro coronavirus que es decíamos, el causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente, en donde el intermediario que transmite al humano es camellos y dromedarios, y estos, bueno, por eso es del Oriente Medio, del Medio Oriente, transmiten al humano, pero también el humano tiene la capacidad de transmitirlo, se adaptó. Aquí vemos en qué países se logró presentar, sobre todo en esta zona de Medio Oriente, pero también llegó a Europa, Francia, Alemania, Reino Unido, también en China y algunos otros países del sudeste asiático, y se llegaron a presentar casos en Estados Unidos. Esto entre 2012 y 2015, es decir, es un poco más reciente, más o menos 10 años después del brote del SARS que hablábamos a principios de este siglo. Y bueno, resulta que los coronavirus son una familia de virus muy importante, donde tenemos diferentes grupos, los alfa, los beta, los gamma coronavirus, que producen diversas enfermedades que conocemos ya desde hace mucho tiempo. En los cerdos, la gastroenteritis transmisible porcina, es una enfermedad que tiene muchísimos años, que se conoce, que produce una diarrea muy severa, sobre todo en lechones, y una enfermedad muy parecida que tuvo aparición hace menos tiempo, hace unos 8 o 7 años, la diarrea epidémica porcina. Pero también hay coronavirus del perro, un coronavirus que causa en gatos peritonitis infecciosa felina, otro que causa bronquitis infecciosa aviar, y algunas otras especies de coronavirus que afectan a vacas y algunas otras especies domésticas. Y bueno, esta que es la que nos ha causado más problemas en los últimos tiempos, que es el famoso SARS-CoV-2, ya vimos que SARS es síndrome agudo respiratorio severo, coronavirus 2. ¿Por qué? Porque el primero fue el SARS. Y causa una enfermedad que ya la conocemos como COVID-19, Coronavirus Disease 19. ¿Por qué? Porque se identificó en China en 2019. Estas son las características ya particulares de este coronavirus, del SARS-CoV-2. Es un beta coronavirus muy parecido al de los murciélagos. Sin embargo, es genéticamente distinto a los conocidos anteriormente, el SARS-CoV y el MERS-CoV, o sea, los causantes de las enfermedades que ya mencionamos. Estas son sus características, digamos, para identificación. Y tiene una secuencia de ARN aproximadamente de 30,000 nucleótidos de longitud. Y tiene 4 genes para proteínas estructurales que son características de todos los coronavirus. Esta es la proteína Spike, la de espiga, que habíamos dicho que es un homotrímero de glicoproteína que tiene un ensanchamiento distal en sus pliegues, que por eso se abre así. Luego la proteína de envoltura, la E, la proteína de matriz y la fosfoproteína de la nucleocápside.
Y bueno, esto es interesante y tiene que ver un poco en por qué tenemos el problema tan grave en el mundo con esta enfermedad que realmente no tiene una letalidad tan alta. El coronavirus en sí no mata. Lo que mata es su asociación con otras comorbilidades. Algunas no podríamos decir que son comorbilidades propiamente dichas, pero son características de los seres humanos. A ver si me explico. Tener más de 60 años no es una comorbilidad, pero es un factor de riesgo que se incluye como si fuera una comorbilidad. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune, y digo nuestro, y tengo 61, el sistema inmune se va deteriorando conforme más edad tenemos. Y este deterioro va unado a la asociación con otras enfermedades que puede uno tener, como sobrepeso, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades en general sistémicas, son las que se asocian con mayor frecuencia, pero también se ha visto asociado a gestación y algunos otros factores, ¿sí? La distribución de esas enfermedades en la población hace que la susceptibilidad a un virus que normalmente sería muy parecido a una gripa, se vuelva una neumonía mortal, en donde ocurre un fenómeno llamado cascada de citocinas, que generalmente genera un problema autoinmune, en donde el individuo acaba muriendo por una inflamación generalizada y derrames por todas partes, en forma interna, pero que no ocurriría o que no ocurre normalmente en un individuo sano. En un país como México, en donde tenemos estas comorbilidades en forma mucho más alta que en otros países, pues el problema nos ha pegado realmente muy duro, ¿sí? Pero también el problema tiene que ver con esto que vemos aquí. Esta gráfica es muy interesante, a mí me gusta mucho porque ayuda a entender el problema. En la etapa presintomática, es decir, antes de que tengamos alguna manifestación clínica de la enfermedad, antes de empezar a estornudar, cuerpo cortado, dolor de cabeza y todo eso, antes, una semana antes, el virus es detectable, es decir, dice detección improbable porque no es fácil de detectar porque casi nadie se va a hacer una prueba en ese momento. Si estuvimos en contacto con alguien infectado, muchas veces nos lo hacemos de inmediato y entonces salimos negativos. Pero sí se está diseminando. Entonces, eso hace que haya portadores asintomáticos. Este periodo, que aquí se pensaba que era de una semana, pudiera ser más largo. Es decir, hay un periodo asintomático importante en el cual la gente dice, pues yo no estoy enfermo, vamos a reunirnos, ya ves que pues nada más somos nosotros y nos cuidamos. Es lo que escuchamos todos, ¿no? Y entonces se reúnen, se cuidan, pero resulta que sí se pueden contagiar. Y los que están sanos, pues están sin mayor problema, no se enferman muy leve. Pues sí tenía yo un dolorcito de garganta y medio me dolía la cabeza, pero realmente no estaba tan enfermo, ¿sí? Y entonces se enferma otra persona y así. Eh, en azul es la posibilidad de identificar por el hisopado nasofaringeo, que es la prueba que más se utiliza para detectar a través de PCR, y va a salir positiva hasta acá. Ya de aquí en adelante es tan poquita la cantidad que puede salir negativa, ¿sí? Por eso dice PCR probablemente negativa, la línea azul ya está muy abajo. Y los anticuerpos no se detectan al principio, sino más o menos 2 semanas después de que la persona empezó a manifestar los signos, ¿sí? Que es el periodo. ¿Y cuáles son los anticuerpos que detectamos? Son las líneas punteadas. Entonces tenemos IgM, que son los que aparecen primero, se llaman M, dicen los momentáneos, y los otros IgG, que son ya los que duran más tiempo y que son los que esperamos que nos den protección y que se generen a partir de la aplicación de vacunas, ¿no? ¿Se podría identificar por heces? Pues sí, esta línea cafecita, yo no sé si la pusieron en café por lo de las heces, pero bueno, nos determina qué tanto podemos detectar por PCR el virus, ¿no? En fin, el problema es esta fase asintomática, que la gente estando infectada puede diseminar la enfermedad sin darse cuenta. Bueno, este es el mapa de cómo ha afectado coronavirus al mundo. Tenemos la mayor concentración de casos en los países que están en oscuro. Estados Unidos va a la cabeza, definitivamente, sí. Pero otros países no nos estamos quedando muy atrás, ¿no? Bueno, la India, Brasil, México, Argentina, Chile, muchos países, ¿no? Ha sido un problema. España, Italia, no se diga.
pero no solamente en otros países, también en México. Esto es el último balance, al 15 de abril a las 20 horas. Estos eran los datos, ¿no? 2.295.435 casos reportados totales en México. Casos nuevos 4.189, que habíamos tenido una tendencia a la baja en los últimos, desde enero, que fue el pico, el peor escenario que tuvimos en enero, y empezó a bajar, 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 a bajar. Y ahora vemos que tuvo un pequeño repunte, o sea, como que se empezó a estabilizar y viene un pequeño repunte que todos estamos cerrando los ojos esperando que no ocurra lo que tememos, que es la consecuencia de Semana Santa. Probablemente se amortigue mucho por las vacunaciones que se han hecho, pero es muy probable que venga una tercera ola, ojalá que no sea. Y las 211.213 personas que han fallecido registradas como muerte a causa de COVID, o por lo menos con COVID presente, ¿no? Vemos que las entidades que tienen, pues, los mayores casos están aquí: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, etcétera. Bueno, con respecto a los animales, no sabemos el origen exacto del brote de COVID. O sea, sabemos que fue Wuhan, por lo menos ahí se detectó, pero no sabemos si realmente fue ahí. Hay por ahí estos memes de que qué estaba haciendo un chino en octubre de 2019 y sale comiendo una sopa. Realmente lo más probable es que no sea así, es muy probable que sí provenga de un murciélago, pero decíamos que se requiere un intermediario, pudiera ser una civeta, pudiera ser un pangolín, puede ser cualquier otra especie, que todavía no ha quedado del todo claro porque no se conoce cuál fue el caso primario, el primer caso, el primer chino que se enfermó de COVID, si es que fue un chino. Se hablan, hay muchas teorías especulativas al respecto, ¿no? No hay una evidencia 100% segura de que los animales jueguen un papel importante en la propagación del virus que causa COVID-19. No, no se sabe. Esto no es seguro. Sin embargo, la evidencia es hasta ahorita muy poca para decir que los animales, nuestros animales, los animales domésticos de compañía, con los que convivimos, sean capaces de transmitirnos esta enfermedad. Con base en la información limitada disponible hasta la fecha, el riesgo de que los animales transmitan COVID-19 a las personas se considera insignificante. Necesitamos hacer más estudios y seguimos aprendiendo de este virus, pero todo parece indicar que en algunas situaciones las personas pueden transmitirlo más bien a los animales. Es decir, no es un problema de los animales que nos estén transmitiendo a nosotros, sino al revés. Eso es lo que parece ser. El primer caso detectado en animales fue en el Bronx el año pasado, por estas fechas más o menos, en un zoológico del Bronx, en Estados Unidos, en Nueva York, en donde se detectó positivo a una prueba a una tigresa que formaba parte de un grupo más grande de otros tigres y con algunos otros leones que mostraban signos leves de esta enfermedad. ¿Por qué solamente se le hizo el diagnóstico a una? Bueno, quiero ver quién de ustedes toma un hisopo y se lo mete aquí en la naricita de este animalito, ¿sí? No es fácil hacer estas pruebas, aunque sea un hisopado, algo tan sencillo como eso. Si a veces la gente reacciona a la hora que le quieren tomar la prueba, imagínense un tigre, ¿no? Vean el tamaño de las garritas y no les digo, no les platico los colmillos, pero se requiere un manejo anestésico para estos animales, es decir, para tomar una muestra tan simple como eso hay que anestesiarlo, ¿sí? Y es de alto riesgo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un gorila en México hace un par de años, Bantú. Fue un escándalo porque se les murió porque iban a hacer un manejo reproductivo, es decir, lo querían llevar a que se cruzara, no me acuerdo si a Morelia o algún otro zoológico de aquí de Chapultepec, y se murió. ¿Cómo es posible que se les muera? Bueno, siempre que hay una anestesia hay un riesgo, y particularmente en los animales, en donde el manejo anestésico, sobre todo estas especies que no son las cotidianas, no es un perro o un gato en donde sí tengamos todos los valores específicos y demás. Aquí no. Y entonces, bueno, por esa razón solamente se tomó en una de las tigresas, y salió positivo y se asumió que todas tenían coronavirus. Otros animales que han sido afectados, leopardos de las nieves y gorilas. Ahorita voy a entrar al detalle. También se habla de un hurón. En nota diapositiva hago un resumen de toda esta información, de otros animales que pueden ser infectados por el SARS-CoV-2.
Eh, en enero de este año se registraron en el zoológico de San Diego gorilas cautivos también a COVID-19 y se tomó como parte de las medidas la aplicación de vacuna, que esto es una cuestión muy interesante, ¿no? Se empezaron a vacunar, ya que teníamos vacunas, pues bueno, vamos a aplicarlas a los animales. Este es el cuadro resumen que les digo de infecciones de SARS-CoV-2 en animales en todo el mundo, basado en información de la Asociación Americana de Veterinarios, de la Organización Mundial de Salud Animal, la OIE, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Veterinaria danesa, el Ministerio de Agricultura de Países Bajos, PROMED, en fin, han ido recopilando todos los casos y aquí lo que yo quiero llamar la atención son los números, ¿no? Voy a empezar de abajo para arriba. Un bisón silvestre, un hurón doméstico, 3 gorilas en cautiverio, 27 grandes felinos en cautiverio, incluyendo a los tigres, leones, leopardo de las nieves que mencioné, 81 perros, incluyendo algunos perros mexicanos, en un estudio que hizo el gobierno a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, buscando la presencia de SARS-CoV-2 en animales de compañía que fueran de propiedad de personas que hubieran estado enfermas de COVID. 115 gatos domésticos, vemos que es un poquito más, parecería un poquito más susceptible el gato que el perro. Y esto que ha sido lo único que sí ha sido preocupante, 419 granjas de bisones. Esto primero fue España, mataron 97,000 bisones o 93,000 bisones porque veían que parece que allí sí se estaba adaptando el virus y que había un potencial de que regresara. Después también en Bélgica y finalmente en Dinamarca, que mataron algo así como, no me acuerdo si 7 o 17 millones de bisones que estaban en granjas. Ellos tienen granjas donde producen estos animales, los tienen, digamos, en cautiverio para producir, para obtener pieles. Optaron por mejor no arriesgarse y se sacrificaron todas estas granjas en la región de Jutlandia, en Dinamarca. Bueno, este es el panorama. Estos son todos los animales infectados de todo el planeta, lo que se ha encontrado de COVID. Vemos que realmente no es un problema de los animales. Todos estos animales, todos han estado asociados con personas enfermas. Es decir, no es un problema de animales ya. Lo fue en su origen, pero ahora es un problema de seres humanos y estamos nosotros exponiendo a las poblaciones animales a través de estar enfermos. ¿Qué hemos hecho los veterinarios? Bueno, no yo, pero sí ha habido muchos veterinarios involucrados en el control de la enfermedad de humanos, ¿sí? El director del Instituto Roberto Koch de Alemania, que es el que lleva todo el manejo de la pandemia en Alemania, es un médico veterinario. También en las Islas Feroe, que es un pequeño grupo, un archipiélago perteneciente al, bueno, el protectorado de Dinamarca, en el Mar del Norte, ya muy cerca del Círculo Polar Ártico, donde ellos no han tenido casos de COVID porque cerraron todas las fronteras y lo han manejado como si fuera una granja de ciclo completo con altas medidas de bioseguridad. Es un veterinario que está a cargo de esto. Pero también en México, un veterinario, orgullosamente el doctor Bernardo Lozano Duvernar, él fue mi profesor de clínica de aves hace muchísimos años, casi 40. Él está al frente de una empresa mexicana que se llama Avimex. Ellos están desarrollando la vacuna Patria, así se le conoce, y también, aparte del doctor Bernardo Lozano Dubernard, la Facultad de Veterinaria, nuestro laboratorio de inmunología, está colaborando en un proyecto muy grande con otras instituciones como el Instituto de Ciencias Biomédicas y algunas otras de la UNAM y con otros organismos para el desarrollo de otra vacuna que pues no ha contado con la suerte que tuvo Avimex para tener los recursos de parte de CONACYT, pero que muy probablemente también empiece a desarrollar, bueno, esta de Avimex, la famosa vacuna Patria, comienza ya sus pruebas de fase 1 en humanos y la de la Facultad de Veterinaria junto con otro grupo de investigadores, probablemente en un mes o dos estén listos ya para iniciar la fase 1. Pero también se están desarrollando vacunas
para los animales. Todavía se discute mucho si es necesario que lleguemos a vacunar a los animales, pero muchos pensamos que es probable que en la siguiente etapa, cuando esta enfermedad ya sea endémica, cuando se establezca como influenza, que tiene una estacionalidad y que ya sabemos cuándo se va a presentar y demás, pues es muy probable que también se recomiende vacunar a los animales de compañía, que si bien no se enferman tan gravemente, pues no queremos que el virus esté circulando entre ellos y nosotros para que no nos vaya a dar otra sorpresa evolutiva y vaya a haber alguna mutación que pudiera presentarse, que no se ha presentado hasta ahora afortunadamente. Los rusos, para variar, ya tienen una vacuna, la primera contra COVID, específicamente para animales, y Zoetis pues probó la vacuna en los gorilas que mencionábamos de San Diego y está preparando ya en forma comercial el lanzamiento de una vacuna. Ya hay por ahí algún otro laboratorio que ya también lo está haciendo. Esto ya estoy en el cierre porque ya me colgué. Para otras enfermedades hemos establecido estrategias que se conocen como el enfoque de una salud, que involucran la participación de diversas profesiones, de diversos sectores, de diversos grupos, no solamente veterinarios, sino médicos, meteorólogos, en fin, para que, por ejemplo, estudien cuándo están comenzando las lluvias, cuándo están empezando a incrementar, porque se ha visto que a partir de los fenómenos, de la presentación del fenómeno de lluvia, pues hay proliferación de vectores en enfermedades como la fiebre del Valle del Rift, que no es causada por un coronavirus, pero que sabemos que hay una amplificación que se disemina a poblaciones de los animales domésticos de las regiones del Valle del Rift en África y que se presentan brotes posteriores asociados en animales. Las estrategias de prevención y control de ese tipo de enfermedades implican entonces el uso de satélites para detectar cuando vienen las lluvias. Con base en eso, aplicar los programas de vacunación en animales para que cuando hay esta amplificación viral por parte de los vectores se detecte y entonces las curvas de presentación de la enfermedad se reduzcan de acá a acá y en humanos de acá a acá para un control oportuno. ¿Qué sigue ahora con respecto a COVID? Bueno, lo que sigue es que terminemos de conocer esta enfermedad, terminemos de aprender de ella, sepamos y controlemos el paso de este virus de una especie a otra. Lo que sigue es hacer más investigación, seguirnos cuidando y pues escuchar y leer fuentes fidedignas, porque de repente recibimos el WhatsApp de la tía o de la cuñada que nos alarma y pues tal vez no sea necesario hacer esto. Me parece que esta es la última. Dejo mis correos por contacto por cualquier pregunta que no se pudiera responder en el espacio de la plática, que son como mi apellido, Monroy, con una sola R y con Y, 1959, que es el año de la cosecha. Este lo tengo en dos versiones, Hotmail y Gmail, y mi correo institucional, que son mis iniciales, J de Jorge, F de Francisco, M de Monroy, L de López, @unam.mx. Tengo por ahí otro correo institucional, que es Francisco Monroy, @fmbz.unam.mx. Pues muchas gracias. No sé si gustan que pasemos a la sección de preguntas. ¿Quieren que deje de compartir pantalla para...? ¿Sí? Si quiere, déjela, doctor, para que puedan bueno, sí, anotar los correos. Anotarlos. Okay. Bien. Hay una pregunta aquí de Yuraima Aparicio, de si hay forma de reducir la incidencia de la zoonosis. Sí, pues lo que nosotros recomendamos normalmente es, bueno, primero, si vamos a convivir con animales de compañía, pues hay que tener una serie de precauciones y esto implica, primero que nada, estar seguros de que podemos tener animales, ¿no? Y de que los animales que queremos tener son los adecuados para el tipo de vida que tenemos nosotros. Y con el tipo de vida, pues me refiero a el tamaño de casa, si estoy en la casa o no estoy todo el día, si tengo paciencia y responsabilidad para atender un animal. Por ahí leía el otro día algo muy interesante, decían, yo no sé por qué hay gente que tiene hijos si no los va a atender y no los va a cuidar, mejor que tenga un perro. Entonces, a nosotros nos da escalofrío vivir esas cosas, ¿no? Porque si no van a tener tiempo de atender hijos, tampoco van a tener tiempo de atender animales, ¿no?
Y ambos son muy demandantes y ambos son responsabilidades muy importantes y muy serias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para evitar eh, la incidencia o disminuir la incidencia de zoonosis es estar conscientes de que son seres vivos, no son juguetes, no son regalos, no son decoración, son seres vivos, demandantes que necesitan comer, necesitan limpieza, necesitan atención médica especializada, un espacio para hacer sus necesidades, y todo esto es trabajo, hay que dedicarles cierto tiempo al día para todo esto, inclusive interactuar con ellos, ¿no? Entonces, hay animales que son más independientes que otros. Los gatos son animales de compañía maravillosos, pero también requieren que uno sea responsable. Tenemos en casa 10 gatos, pero pues tenemos el espacio para tener 10 gatos, ¿no? Y no salen a la calle, no los dejamos salir porque es un riesgo para ellos, pero también ellos son un riesgo para el ambiente, para el ecosistema, porque los gatos son cazadores naturales y si se encuentran una ave, se encuentran un roedor, se encuentran una especie en peligro de extinción, un teporingo, cualquier cosa de esa, lo van a matar aunque no se lo coman, porque muchas veces no matan por hambre, sino por diversión, valga el término, ¿no? Entonces, todo eso hay que estar consciente. Otra forma de que tenemos de adquirir enfermedades zoonóticas, decíamos, era a través de los alimentos. Bueno, aquí tenemos que ser cuidadosos en términos de qué compramos y dónde lo compramos. No es recomendable comer tacos en la calle. Si no me creen, darse una vuelta por allá por los rumbos de Pantitlán. Hay un mercado que se llama el de la calle 7. Vayan a pasear por ahí, van a ver qué encuentran y qué se vende. Y generalmente ese sitio es uno de los principales proveedores de muchos de los tacos tan baratos y ricos que comemos en calle, que no sabemos qué especie animal proceden. Dicen los tacos de guaguacoa, por ahí dicen mis alumnos, ¿no? O de al pastor alemán, en fin. Entonces, mejor consumir alimentos que tengan certeza de cuál es su origen y que hayan sido obtenidos en forma higiénica, tener higiene en la preparación de los alimentos, mantenerlos en refrigeración, si no los vamos a consumir a menos a 4 grados centígrados o menos, y si los vamos a cocer, pues que alcancen 61 grados centígrados por lo menos o más para garantizar que se destruya cualquier bacteria o virus que pudiera estar presente. Ojo, las toxinas no se destruyen normalmente a esas temperaturas. Si ya le dimos oportunidad a una bacteria de producir toxinas, va a permanecer en los alimentos. Entonces, es tener conocimiento básico. Busquen las 10 reglas de oro de la Organización Mundial de la Salud para alimentos y ahí viene una guía muy importante para cualquier persona que quiera comer lo que sea, ¿no? Yo diría que si tenemos animales, ser responsables y darles atención veterinaria, y la cuestión de alimentos, pues leer lo que ya dije, y sobre todo también estas, hay programas que yo todavía no entiendo en algunos canales, como Supervivencia al Desnudo y cosas así, que la gente se expone innecesariamente a situaciones de alto riesgo, ¿no? A ser picados por garrapatas, pulgas o cualquier otro bicho que puede ser intermediario o transmisor de enfermedades que compartimos con los animales. Entonces, no exponernos. Si salimos a acampar, si salimos a hacer excursionismo, hacerlo por los senderos y por las zonas seguras, con el equipo adecuado, con guías que sepan cómo no meternos a una cueva nada más así porque sí. En fin, hay una serie de medidas básicas en general que tenemos que atender para tratar de disminuir nuestro propio riesgo de enfermar de alguno de estos problemas zoonóticos. Muchas gracias. Aquí tiene un comentario de Gabriela Jiménez que dice, excelente presentación del doctor Monroy, afectuoso saludo de sus compañeros de generación. Gracias. Siempre andan por ahí apoyando. Muchas gracias. Saludos Otro también de a todos. Yuraima Aparicio pregunta, ¿el crecimiento de la mancha urbana también podría involucrar un aumento de la zoonosis? Claro, el crecimiento de la mancha urbana pues conlleva parte de lo que yo mencionaba, ¿no? Tenemos menos espacios para cultivo y producción de alimentos, tenemos menos reservas ecológicas, son reservas ahora, en lugar de ser sitios naturales, tenemos cada vez más manchones aislados donde algunas especies, por ejemplo, de animales como los predadores y demás, no pueden desarrollar todo su potencial, ni reproductivo ni demás. Entonces, pues muchas veces lo que hacen estos animales cuando ya no tienen presas para cazar es invadir nuestras zonas urbanas. En algunos países esto es muy evidente. En zonas de Estados Unidos, que ellos sacan los rifles para todo, acaban matándolos y demás.
pero mientras hay interacción, y entonces, sobre todo de animales domésticos con animales silvestres, y las enfermedades de los animales domésticos se transmiten a los silvestres, y estos llegan a enfermar y morir, o viceversa, las enfermedades de los animales silvestres se transmiten a los domésticos o a nosotros directamente, y entonces nos exponemos, como lo que yo platicaba sobre la enfermedad de Lyme. Entonces, bueno, sí, el desarrollo de la mancha urbana, de las manchas urbanas, que luego de pronto ya se hacen una sola, Chalco ya está unido a la Ciudad de México, lo mismo Ecatepec, Ciudad de Nezahualcóyotl, y todos los que llamamos municipios conurbados, pues ya se habla de una megalópolis, ¿no? Y a veces vamos hablando de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, pues al rato es medio país el que va a estar aquí en esta megalópolis, ¿no? Por lo menos la tercera parte de los habitantes vivimos aquí, y esto hace que sí se incremente, o sea, agotamos los recursos del entorno, nos exponemos mucho más a las áreas naturales que quedan a nuestro alrededor, y se incrementa, por supuesto, el riesgo de estas enfermedades. Muchas gracias. De acuerdo a lo que usted nos expuso, bueno, estas epidemias han existido en nuestra historia y se habla de una posibilidad de que en el futuro se tenga otra. No había pasado la gravedad que tiene esta. Entonces, ¿cuáles serían medidas preventivas para futuro, digo? Sí. Bueno, efectivamente, se temía, curiosamente no se esperaba esta, se esperaba que fuera el SARS o el MERS los que nos dieran la sorpresa, pero se lograron controlar. La verdad es que la gente no está muy segura de cómo, pero que parecía menos riesgoso resultó que salió peor, ¿no? Influenza es una de las que nos hemos temido que pueda aparecer. Tuvimos ya un brote muy importante de influenza humana H1N1 en el 2009, que provocó una pandemia mundial y que todavía tenemos secuelas de esa influenza que nos tenemos que estar vacunando cada año porque llegó para quedarse, ¿no? Entonces, se espera por ahí, influenza tiene una capacidad mutagénica muy alta y una capacidad de adaptación muy importante, y se padece o la padecen los diferentes tipos de influenza, múltiples especies animales, aves, cerdos, caballos, perros, nosotros, y los virus, algunos de ellos tienen esa posibilidad de pasar de un lugar a otro. La mayor parte son muy específicos, afortunadamente, pero eh, sobre todo en el sudeste asiático es como que una incubadora de virus en esa zona, por la alta densidad poblacional y por algunas cuestiones culturales que tienen ellos en términos de comercialización de los animales. Son mercados húmedos, como llamaban al mercado de Wuhan, donde apareció, o cerca de donde apareció este problema. Es decir, nosotros vamos a un mercado y vemos frutas, verduras, carne, pescado, pollo, pero ya son carne de res, carne de cerdo, etcétera. Pero en estos mercados del sudeste asiático, pues están los animales vivos, coexistiendo. Y son mercados muy grandes, con una alta densidad de población, en donde la posibilidad de interacción entre diferentes especies animales con el propio ser humano es muy alta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo contrario. Es decir, vamos a consumir carne, está bien, pero que provenga de establecimientos donde han sido sacrificados los animales en forma higiénica y humanitaria, y han sido procesados también en forma higiénica y distribuidos en las mejores condiciones de higiene, con una cadena fría, etcétera. Y nosotros consumiremos estos productos en sitios, los adquiriremos en sitios en donde estén en condiciones higiénicas. Esta es la parte más importante. El qué estilo de vida y cómo vamos a llevar nosotros a cabo nuestros hábitos de consumo va a ser clave para que pues, estos problemas no se sigan presentando más adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario o pregunta para ya cerrar? Aquí están los datos del doctor que se está compartiendo en pantalla. Si quieren ponerse en contacto con él, pueden escribirle a su correo. Y también les comento, los que no pudieron llegar a tiempo y no escucharon toda la presentación,
les vamos a estar compartiendo el video que se va a subir a YouTube vía Facebook y también se lo vamos a mandar al doctor para que si ustedes le escriben se les pueda o nos manden a nosotros también nos invitan a platicar. Yo agradezco muchísimo la oportunidad, doctora Yaya. Un gusto estar aquí con usted. Me saluda mucho, por favor, a su hija, y que es colega, ya lo dije ya es al colega. aire, orgullosamente colega, y pues esperemos que se haya cubierto la expectativa, y cualquier duda no teman mandar un mensaje. Lo peor que puede pasar es que no sepa la respuesta, pero con gusto trataré de mandarlos a la fuente indicada para que obtengan la información. Muchas gracias a todos Muchas ustedes. gracias y dos comentarios finales de Tomás Castillo. Muchas gracias por esta presentación tan clara e interesante, doctor. Y de Gracias. Paulina Quiroz, gracias, doctor. Excelente presentación, un gusto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Y seguimos próximo viernes, mismo canal, misma hora. La presentación es precisamente con Tomás Castillo, que va a hablar sobre psicología Bien. en tiempos del COVID. Pues gracias. Muchas gracias. Hasta No, de luego a qué. todos. Los esperamos.